Sí, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, desde el Grupo Parlamentario Aragonés nosotros queremos incidir en que se aprueben esas propuestas de resolución que creemos que de forma importante y de forma activa son vitales para nuestra tierra, para hacer que Aragón siga siendo tierra de oportunidades para las personas, para las empresas y para todo el mundo. Dentro de las 4 propuestas de resolución que hemos presentado el Partido Aragonés, en primer lugar, una que tiene que ver con el tejido productivo y tejido económico, que creemos que es vital para salir de esta situación. En primer lugar, dentro de esa propuesta, a nivel constructivo, apostar por la digitalización de todos los sectores. En primer lugar, desde la propia Administración, en segundo lugar, a pymes, autónomos y empresas, y en tercer lugar, dentro de esa alfabetización a todos los niveles que tenemos y que se debe realizar para que Aragón siga siendo una tierra de oportunidades en todos los aspectos. Y dentro de esa primera propuesta, algo importante, no dejar de lado a nuestros comercios, a nuestros hosteleros, a nuestras pymes y a nuestros autónomos. Es decir, incidir en ese plan de choque, de impacto a favor de la hostelería, del comercio, del turismo, de los autónomos, de la cultura, como bien se quiere este Gobierno. Y en ese sentido tenemos que seguir, bien sea con avales, bien sea con líneas directas de ayuda, no dejarles de lado porque son los grandes afectados. En segundo lugar, algo que es vital para nosotros y que instamos al Gobierno de España, ese plan que potencie el medio rural. Como todo el mundo sabe, Aragón es el 10% de España en extensión, solo el 2,8% de la población, pero tenemos unas necesidades importantes, especialmente en las zonas urbanas, pero también todo lo que tiene que ver con las zonas rurales. Y eso pasa por infraestructuras a todos los niveles. En primer lugar, tanto carreteras como medios para que la gente se pueda desplazar. En segundo lugar, infraestructuras de todo tipo para intentar que la gente pueda seguir viviendo en sus pueblos. Y en tercer lugar, seguir impulsando esas telecomunicaciones y ese impulso no solo de la banda ancha, sino tecnología de futuro que ya es presente, como la 5G. Aragón no se puede quedar fuera de la 5G, que va a dar oportunidades para que la gente pueda vivir en sus pueblos y oportunidades para que en los polígonos y en las zonas industriales pueda venir la industria conectada, la industria 4.0, la industria del futuro. Por tanto, nosotros instamos al Gobierno de España a que no deje de lado a nuestra tierra en ese sentido a nivel de oportunidades. En tercer lugar, la tercera propuesta, que tiene que ver con la economía. Es decir, nosotros pedimos de que se aumente en la medida de lo posible el periodo de ampliación de exoneración de los ERTES y también que se amplíe la carencia de los ICOs. En este sentido, en donde las empresas, no solo las grandes, sino las pequeñas, las medianas, los autónomos, los comerciantes, los hosteleros, lo pueden estar pasando tan mal, se debe, desde el Gobierno de la Nación, dar todo tipo de facilidades para que la gente pueda aguantar esta situación. Se calcula que entre un 25 y un 30% de los autónomos y de las pequeñas empresas pueden desaparecer. Por tanto, pedimos al propio Gobierno de España a que dé todas las facilidades en cuanto a ERTES, en cuanto a ICOs o en cuanto a cualquier tipo de medida para no dejar caer al tejido productivo. Sin ir más lejos, el 98% de las empresas en Aragón son pymes, micropymes, y de ese 98%, la mitad, casi el 50% de las empresas de Aragón tienen 3 o menos empleados, con lo cual Aragón sería un destrozo importante y no se puede dejar de lado a esas pequeñas empresas que mantienen el tejido productivo. Y por último, la cuarta propuesta que realiza el Partido Aragonés tiene que ver con la mejora del sistema de financiación. Lo que no puede ser es que Aragón se trate de forma injusta en relación con otras comunidades. Y Aragón, ya sea por su nacionalidad, por su historia, por su pasado, se merece por lo menos no ser más, pero tampoco menos. Y en ese sentido nosotros pedimos autogobierno porque los de aquí sabemos cómo podemos gestionar las cosas aquí. Y en ese sentido pedimos una mejora del sistema de la financiación porque no es lo mismo el coste de los servicios públicos en una comunidad autónoma con una densidad de habitantes X a lo que es poderlo realizar en Aragón. Por tanto, esas 4 propuestas relacionadas principalmente con no dejar de caer al tejido productivo, a las pequeñas empresas, autónomos, comerciantes, hosteleros, es nuestra apuesta principal. Fortalecer todo lo que tiene que ver con el medio rural, también con la exoneración de los ICOs y de los ERTES, y en cuarto lugar con lo que tiene que ver con la mejora del sistema de financiación. Y eso está plasmado de forma conjunta en esas propuestas de resolución que hemos pedido de forma conjunta con el propio Gobierno de Aragón, en donde yo creo que en Aragón hay que poner el valor y naturalmente en
este Gobierno de que estamos dando ejemplo a todos los niveles a nivel nacional. Aquí hemos firmado esa estrategia de la reactivación social y económica, naturalmente con ese núcleo de ese cuatripartito y con todos los sindicatos, con todas las fuerzas políticas y naturalmente con la patronal, y queremos seguir siendo ejemplo, donde lo que prime sean las personas por encima de ideologías.